Vamos a comenzar un nuevo capítulo de otro punto programático de Convocatoria Segunda Independencia que tiene que ver con el derecho a la educación pública de excelencia y acceso a todos los niveles de educación para todos los hijos e hijas del pueblo. Y en principio quisimos comenzar a problematizar el concepto de educación pública. Para eso hemos traído para este encuentro algunos fragmentos de un video que se hizo en la Escuela de Cuadros de Venezuela sobre un libro de un autor argentino que escribió en 1934 una obra que realmente vale la pena leerla, que es Educación y lucha de clases, de Aníbal Ponce. Entonces vamos a aprovechar que en Venezuela estuvieron discutiendo sobre este libro y vamos a tomar algunos fragmentos de ese video para poder ver si podemos construir a partir de este video, bueno, cuál va a ser nuestro trayecto de discusión en relación al tema de educación, ¿no? Así que, nada, en el video van a ver en estos fragmentos al profesor Ejido, que es el que es invitado por la Escuela de Cuadros, para poder analizar este libro que realmente es una mirada absolutamente diferente a la que estamos acostumbrados y acostumbradas a tener sobre el tema. Así que, bueno, que nos sirva como disparador de esas discusiones tan necesarias. Bueno, hay la gran investigación de Aníbal Ponce sobre la educación y la lucha de clases. En la parte final hace una especie de balance. Él termina, profundiza la crítica a la educación burguesa, porque es una crítica que él hace a la vista del materialismo histórico. Y él dice, las únicas revoluciones en la educación han sido casi cuando pasa el mono al hombre y después cuando se produce el renacimiento, por así decir, cuando la burguesía le quita el poder al sistema feudal. Entonces, en esta parte final de la investigación de Aníbal Ponce, él ya va mirando la educación revolucionaria, marxista, obrera, obrerista, con la aplicación práctica en la Unión Soviética de entonces. Ligada estrechamente a la estructura económica de las clases sociales, la educación no puede ser en cada momento histórico sino un reflejo necesario y fatal de los intereses y aspiraciones de esas clases. La confianza en la educación como medio para transformar la sociedad, explicable en una época en que la ciencia social no estaba constituida, resulta totalmente inadmisible después que la burguesía del siglo XIX descubrió la existencia de la lucha de clase. ¿Por qué es necesario subrayarlo? El descubrimiento de las luchas de clase fue uno de los aportes más felices de los historiadores burgueses del primer tercio del siglo XIX, de Thierry, de Guizot, de Mignet. Bueno, la conclusión, ¿no? Lo principal en este texto es que no puede haber un cambio radical en la educación sin una revolución. Yo creo que lo que es interesante este texto y plenamente vigente es aclarar una confusión. Es decir, en medios progresistas y bolivarianos se atribuye una función de vanguardia transformadora de la sociedad a la institución educativa como tal. Dice, nosotros somos universidad tal, escuela tal, nosotros somos la vanguardia de los cambios revolucionarios. Eso deriva de una confusión que Aníbal Ponce la aclara. No es nunca ni la educación ni los educadores los que son la vanguardia de un cambio revolucionario, ya sea en contra de la feudalidad, en contra del imperialismo, en contra del capitalismo. Lo que sí ocurre es, y la vanguardia hay que buscarla en precisamente las vanguardias políticas y las clases revolucionarias. Para construir la lucha contra el imperialismo se puede conseguir una alianza de clases, donde el proletariado, el campesinado, tienen que ejercer de vanguardia y su partido al frente, pero con una alianza con sectores medios, incluso con una burguesía nacional. Para luchar directamente por el socialismo tiene que ser una alianza de obreros, de campesinos.
No es una universidad el partido de vanguardia. Eso es una equivocación política e ideológica que lleva a errores. Lo que sí ocurre es que una vez que se consolidan determinados avances progresistas, antiimperialistas, revolucionarios, la educación expresa esa nueva correlación de fuerzas que existe, donde esa alianza de la pequeña burguesía con la burguesía nacional, con los sectores populares, tienen que imponer un nuevo paradigma educativo que supere el paradigma educativo pro-imperialista, neocolonialista, que hacía en el caso de Venezuela, de América Latina, territorios bajo el dominio económico, político y militar del imperialismo. Usted ha señalado un elemento importante y respecto a lo que decía la intervención de la camarada anterior, respecto a lo que los sistemas educativos no pueden ir delante de los procesos históricos. Pero yo particularmente creo que que el sistema educativo de alguna manera u otra refleja el proceso histórico y no podemos, o sea, por ejemplo, yo que soy universitario no creo que desde la universidad se vaya a hacer la revolución, pero sin la universidad tampoco. O sea, yo creo que desde afuera no se puede hablar de un avance cuando se mantienen los aparatos de ideologización del Estado burgués intactos, como es el caso de la Universidad Central y de las universidades autónomas, que son verdaderos quistes y que son verdaderos centros medievales. Y ahí me surge una pregunta, o sea, estoy completamente de acuerdo que no es el estudiante el sujeto histórico llamado a hacer la revolución, pero que también es un factor necesario para la construcción del proceso revolucionario. ¿Cómo definiría usted el sujeto histórico dentro de esta gama de sectores muy confusos aquí en Venezuela por sus particularidades históricas? Hay una cita que hace Aníbal Ponce aquí en el texto, yo no sé si la voy a encontrar ahora. Él dice, a la respuesta de por qué a veces el movimiento proletario refleja una ideología burguesa. Entonces, Lenin explica que la burguesía tiene más historia, tiene más medios y tiene más capacidad que el proletariado para imponer su ideología. Entonces tiene que haber ahí una vigilancia para depurar de influencias burguesas que son, no vamos a decir naturales, pero que son inevitables. Hay que darse cuenta que es la burguesía, pero la burguesía proimperialista la que ha manejado el sistema educativo, todos los aparatos ideológicos, el sistema universitario, la escuela, los medios de comunicación, la televisión, las editoriales. Por lo tanto, nos enfrentamos a 100 años de dominio, no solo de la burguesía local, sobre todo del imperialismo norteamericano, que ha hecho del sistema educativo un sistema antinacional. Lo explica muy bien en un trabajo el antropólogo venezolano Mario Sanoja Obediente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las clases? Esta es la gran pregunta. No puede ser la burguesía compradora, es decir, la burguesía sometida al imperialismo norteamericano, la que lleve adelante ningún tipo de cambio social, porque sus privilegios derivan de su posición de enlace con el imperialismo norteamericano. Esa clase media y esa clase burguesa es una clase antinacional. ¿Cuáles son las clases nacionales que tienen que encabezar un proceso de liberación nacional? Pues probablemente, sin duda, los trabajadores del campo y de la ciudad, los soldados, que no son una clase en sí, pero que tienen una función social muy importante, que además, en el caso de Venezuela, han sido educados por el imperialismo y que están sometidos a un proceso de reeducación en estos 10 años sumamente importante, ¿no? Para dejar de ser agentes del imperialismo y para ser agentes del pueblo. Por eso, en el proceso de reforma se hablaba de un ejército antiimperialista. Eso es un cambio sumamente radical. Y luego seguramente hay que rescatar a cierto sector de la clase media no depravado, no destruido espiritualmente por 100 años de influencia ideológica del imperialismo, ¿no? Yo creo que esas son las clases que tienen que encabezar y que representan a la mayoría del pueblo de Venezuela, ¿no? Como dijo Fidel Castro, aquí no hay 4 millones de oligarcas, ¿no? Un grupo muy minoritario que tiene que ser aislado políticamente, pero que tiene mucho dinero, que tiene globovisión, los otros medios de educación, de comunicación, pero que la ley de educación no les priva de sus universidades privadas, no les arrebata sus universidades privadas, además controlando las universidades públicas, pero
no es una ley revolucionaria. Una ley revolucionaria, la de la Unión Soviética y la de Cuba, cortaría de raíz la propiedad por el imperialismo de las universidades católicas y laicas en manos del imperialismo. Estamos ante una ley más o menos antiimperialista. Incluso el hecho de frenar la influencia religiosa es algo antiimperialista, porque un instrumento de dominio cultural del imperialismo es la Iglesia católica, apostólica y romana, pero no es una ley plenamente revolucionaria. Ok, cámara, evidentemente la cita esclarece y pone como el dedo en la llaga, ¿no? Porque primero reivindica la educación como proceso histórico. Aparte de que reivindica la educación como un proceso histórico, como producto de la sociedad, además plantea también que es producto de la lucha de clase y que por ende esta educación está basada o está cimentada sobre unos intereses. En este caso, esta educación estaría cimentada sobre los intereses de las clases dominantes, sobre las ideas dominantes en el momento histórico determinado. Y otra cuestión que también hace la cita importante que desarrolla el camarada Aníbal Ponce es el aspecto del golpe fuerte que le da las tendencias utopistas que plantean, bueno, que la educación es liberadora y que la educación únicamente es la que nos va a liberar, o que es, o sea, como que es lo más avanzado que existe como para transformar la sociedad. Y resulta que nosotros los revolucionarios sabemos que una revolución verdaderamente en el sistema educativo, la educación verdaderamente se va a dar cuando nosotros cambiemos las estructuras económicas, y las estructuras económicas en este caso, como ya lo plantea el mismo Aníbal Ponce, él dice que las únicas dos revoluciones educativas que se han dado es, como ya usted lo decía, cuando empiezan a surgir las clases sociales en el comunismo primitivo y a principio con la clase burguesa a principios del siglo XVIII. Yo creo que es fundamental que nosotros hasta cierto punto comprendamos que la educación es producto de la lucha de clase, y que además de esto la educación es una herramienta para la liberación, que la educación por sí sola no nos libera, sino que por el contrario es una herramienta que tenemos que poner nosotros en manos de los trabajadores, en manos en este caso sería del proletariado venezolano y del proletariado mundial, para que ellos de esta forma tomen el poder. Aquí fijaros, Aníbal Ponce efectivamente confirma que la educación no es de por sí liberadora, puede ser una educación opresora. La burguesía busca con su educación un pueblo manso y resignado, respetuoso y discreto, un pueblo para quien los amos tienen siempre razón. ¿Cómo no habría de ser el ideal de una burguesía que solo aspira a resolver su propia crisis, descargando crisis, escrito en el 34, en el 2009, una nueva crisis del imperialismo, descargando todo el peso sobre los hombros de las masas oprimidas? Solo un pueblo gentil meditativo, entre comillas, podría soportar sin parloteo la explotación feroz. Educación para la sumisión del pueblo. Eso también se hace mediante el sistema educativo, sin duda. La gran revolución cultural que fue la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética permitió que el proletariado se convirtiese en intelectual y los intelectuales se convirtiesen en proletarios. La dominación colonial norteamericana lo que ha hecho es del pueblo venezolano algo peor que un pueblo analfabeto, un pueblo alienado. Por lo tanto, es necesario romper con la alienación, recuperar la conciencia de soberanía nacional. Por eso el estudio de la primera revolución venezolana y de sus próceres, Miranda, Bolívar, es tan importante, porque interviene en la construcción de una identidad nacional que a la vez es latinoamericana y que está enfilada en la lucha contra el imperialismo. No hay construcción socialista en Venezuela si no se derrota el dominio imperialista, y en el sistema educativo eso significa romper con los paradigmas del imperialismo. Es difícil que la burguesía arrebate algo que no existe, ¿no? Es decir, la conciencia de clase ya lo explica un gran marxista francés que se llamaba Henri Lefebvre, ¿no? La conciencia de clase necesita ser educada. Uno es miembro de una familia, o de un país, o de una ciudad. Hay elementos biológicos que intervienen y materiales en la conciencia de lo que uno es. Sin embargo, ¿cómo uno tiene conciencia de pertenecer a una clase que no se ve? Cuando tú caminas por la calle, el concepto clase obrera no se ve. Incluso Marx explica
que una cosa es el concepto de clase en sí, yo soy un fontanero, entonces soy amigo de mi amigo fontanero, o de clase para sí, donde la conciencia cambia radicalmente y adopta una orientación política enfocada a la toma del poder o al mantenimiento del poder. Ahora, lo que sí hace la burguesía es que evita que los hijos de los trabajadores o los hijos de la clase media o los hijos de los burgueses adopten una conciencia de clase revolucionaria, porque es significativo el hecho de que los grandes revolucionarios marxistas leninistas del siglo XX, del siglo XIX, propio Marx, Engels, Lenin, Mao Zedong, Deng Xiaoping, eran hijos de burgueses, de terratenientes, de propietarios, Fidel Castro, efectivamente. Entonces, ¿qué significa? Que ellos han roto con su clase, pero no han roto con su clase gracias a la institución educativa burguesa, sino gracias a la lucha de las masas, a su propio proceso personal, al estudio, muchas veces individual, de los autores clásicos, de los textos clásicos revolucionarios. Sin duda, el sistema educativo burgués, imperialista, tiende a cortar radicalmente ese proceso. La pregunta es, ¿un sistema educativo bolivariano tiene que impulsar ese proceso? ¿Qué clase va a dirigir ese proceso? ¿Qué tipo de conciencia es necesario para fortalecer este proceso de liberación nacional que se proclama de orientación socialista, ¿no? En una sociedad sin clases, es decir, en una sociedad fraternal de productores que trabajan de acuerdo a un plan, la escuela no puede ser ya ni la precaria escuela elemental ni la cerrada escuela superior. Para formar los obreros conscientes de una sociedad en que las relaciones de dominio, a sumisión, hayan desaparecido en absoluto, es menester crear una escuela que fije con extraordinaria precisión el propósito inmediato que le corresponde. La milenaria separación entre las fuerzas mentales y las fuerzas físicas que apareció en la historia en el mismo instante en que la comunidad primitiva se convirtió en sociedad de clases, desaparece así bajo el impulso del proletariado. Los niños de los obreros y de los campesinos rusos no van ya a la escuela para subtraerse a su clase social y adquirir la mentalidad de la clase enemiga. Van para unirse a la vanguardia consciente del proletariado y para acelerar de tal manera la construcción del socialismo. Ahí Aníbal Ponce lo que dice es algo que está plenamente vigente. La revolución socialista de octubre es más que una revolución, siendo eso muy importante, es un cambio de época radical y nosotros estamos viviendo en ese cambio de época marcada por la transición del capitalismo al socialismo, independientemente del hecho de que en ese tránsito haya derrotas momentáneas como la caída de la Unión Soviética y del campo socialista, lo que se compensa en estas fechas por un reimpulso a la idea del socialismo y del marxismo en toda la humanidad, en toda la humanidad. Otra cosa que plantea Ponce, que la escuela burguesa, incluso que la escuela feudal, tenía como función la división entre las funciones manuales y las funciones intelectuales, y que el sustento de la división en clase es esa división. Unos están destinados a las tareas manuales, los proletarios, los campesinos, los explotados, los oprimidos, y luego otros están destinados a las tareas intelectuales de comando de la sociedad, de creación intelectual, de funciones técnicas, etcétera, etcétera. La escuela soviética, es decir, la escuela socialista de vanguardia, quiere romper con esa división y educar al niño del socialismo en el manejo tanto de las habilidades intelectuales como de las habilidades manuales, y con eso se corta de raíz una base de sustento de la clase de la sociedad de explotación de unos por otros. Hay otra cita de Lenin que la voy a encontrar, salvo que me ayuden después de que termine de hablar, donde dice: los reaccionarios nos acusan de que queremos hacer una escuela de clase.
En realidad, dice, en el primer congreso panruso de 1918, Lenin decía, alguien nos reprocha de hacer de la escuela una escuela de clase, pero la escuela ha sido siempre una escuela de clase. Nuestra enseñanza defenderá por eso exclusivamente los intereses de la clase laboriosa de la sociedad. Es decir, lo que criticaba Aníbal Ponce es lo que dicen los pitiyanquis hoy en Venezuela. Con mi niño no te metas, con mi niño no te metas. Eso es exactamente lo que Aníbal Ponce está criticando. Es decir, el imperialismo puede meterse con el niño de ese degenerado pitiyanqui. Las multinacionales, los medios de comunicación, la cultura degenerada de la burguesía imperialista sí puede manipular a ese niño. Pero un Estado democrático, un proceso de liberación, para ellos es una injerencia grosera en la autonomía de su niño. Ven ustedes cómo el marxismo es clásico y cómo la burguesía no inventa nada y está repitiendo siempre el mismo cuento, ¿no? Y la manera de desenmascararlo, lo que dice Lenin, queremos efectivamente una enseñanza que defenderá los intereses de la clase laboriosa de la sociedad. Bueno, cada fragmento que hemos ido tomando de esta escuela de cuadros de Venezuela nos puede servir para disparar esta discusión sobre nosotros y nosotras mismas en la Argentina, ¿no? Entonces vamos a sacarle jugo a esta escuela de cuadros que se dedicó a un libro argentino que seguramente muchos y muchas de ustedes ni lo conocen, pero que es realmente una obra para, si existe tiempo para poder verla, vale la pena. Así que bueno, con esto vamos a inaugurar el primer encuentro, seguramente un capítulo que va a tener sus varios encuentros sobre educación pública. Así que bueno, ahí nos vemos entonces en el encuentro.